Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Android. Nos encontrábamos viendo en el vídeo anterior, si recordáis, cómo crear un proyecto y las partes que tiene un proyecto. Quería haber explicado en el vídeo anterior bastantes más cosas, pero bueno, no me dio tiempo. Sí que vimos ya cómo crear un proyecto en Android Studio. Vamos a continuar viendo pues qué partes importantes nos podemos encontrar dentro de un proyecto y espero que en este vídeo pues me dé tiempo ya a crear el AVD y explicaros un poco cómo acelerar la ejecución de una AVD, así que vamos a ello. Bueno, yo cerré el Android Studio al terminar el vídeo anterior y ahora pues si volvemos a abrir el programa va a abrirlo tal y como nosotros lo hemos cerrado. Quiero decir que si yo cerré Android Studio con el proyecto abierto, cuando vuelves a abrir el ID Android Studio, pues te lo abre con el proyecto abierto, ¿no? Empieza pues a cargar los componentes, a hacer el renderizado de turno, etcétera. Como os dije en el vídeo anterior, Android Studio pues, es un programa que consume bastantes recursos y en determinados ordenadores puede tardar bastante en hacer cualquier tipo de operación, ¿no? Entonces, un consejo que os puedo dar es que os fijéis siempre en la barra de estado del programa, esta barra que se encuentra aquí en la parte inferior, porque os va a informar de si está haciendo algo o no está haciendo nada, ¿no? Digo esto porque yo tengo otro ordenador que tiene un procesador Intel Atom y se me ha ocurrido pues instalar Android Studio en él y hacer pruebas en él y allí pues te puedes eternizar para hacer cualquier cosa, ¿no? Depende muchísimo del procesador. Entonces hay veces que dudas en si Android Studio realmente se ha quedado colgando o está haciendo alguna operación. Pues una buena forma es mirar la barra de estado para saber que está trabajando o que se ha quedado colgado, ¿no? Bueno, pues yo como cerré Android Studio con el proyecto abierto, al volver a abrir Android Studio me lo abre con el proyecto abierto. Si quisiéramos retornar a la pantalla de bienvenida que veíamos en el vídeo anterior, ¿qué hay que hacer? Pues cerrar el proyecto. Si te vas al menú File, dentro del menú File tenemos la opción de Close Project y lo que hace pues es cerrarte el proyecto y vuelves otra vez a la ventana de bienvenida. Si yo cierro Android Studio ahora mismo con el proyecto cerrado, si vuelvo a abrir el programa, lo abrirá con el proyecto cerrado y por la pantalla de bienvenida. Es decir, todo depende de cómo cierres el programa, ¿no? Bien, en la pantalla de bienvenida, como observarás, en la parte de la izquierda, lo que hace es ir almacenando pues todos los proyectos que vas creando. Con lo cual, si los cierras, tan sencillo como hacer clic en él y el proyecto pues se abrirá después de cargar todo lo que tenga que cargar. Vamos a esperar a que abra el proyecto y continuaremos viendo las diferentes partes que nos podemos encontrar dentro del mismo, ¿no? Cierro el consejo del día, aquí comenzará con el renderizado, dará algún error de renderizado que de momento vamos a ignorar. Entonces nos encontrábamos viendo en el vídeo anterior, si recordáis, la lógica del programa dentro de Main Activity Java y la parte visual de nuestra aplicación que está dentro del archivo Content Main XML. Todo esto está dentro del árbol que comentamos en el vídeo anterior. La parte de Java pues está en la carpeta de Java dentro de lo que sería la carpeta de tu dominio, tal y como lo indicaste en el asistente de creación del proyecto, Main Activity. Y luego pues tenemos otra carpeta dentro de lo que sería el módulo de nuestro proyecto, que es la carpeta res, que es donde se almacenan todos los recursos. Res viene de resources en inglés. Y ahí es donde se almacenan todos los recursos que va a utilizar nuestra aplicación. Cuando hablo de recursos me refiero a imágenes, audios, vídeos, botones, en fin, textos. Todo está almacenado dentro de esa carpeta. Si desplegamos la carpeta Resources, pues nos encontramos con la UID, que hace referencia, como dije en el vídeo anterior, al aspecto visual, y ahí tenemos dos archivos, Activity Main, Content Main. El que hace referencia al aspecto visual es Content Main. Entonces, bueno, pues vemos que lo tenemos abierto en el área de trabajo. Hay dos formas de trabajar con el aspecto visual de una aplicación Android con Android Studio. Podemos trabajar de forma visual o podemos trabajar picando código. Entonces, si te fijas, cuando estamos dentro de lo que es Content Main XML, el archivo visual en el área de trabajo, tenemos dos pestañas en la parte inferior, Design y Text. Yo creo que sobra decir para qué sirve cada una de ellas. Por defecto aparece activado Design y eso lo que hace es habilitarte toda una serie de componentes que puedes agregar a tu aplicación, ¿no? Para que aparezcan en ellos botones, menús desplegables, layouts, los que venís de Java sabéis qué es esto, grid layouts, table row, table layout, etcétera, ¿no? Y luego pues campos de texto, contenedores, en fin, toda una serie de elementos. Pero también puedes trabajar con la aplicación gráfica en modo texto. Si pulsas en la pestaña de texto, pues verás cómo te lleva a lo que es un archivo XML y también puedes trabajar en modo texto
modificando este archivo XML, ¿no? Para hacer una prueba, mirad, si nos vamos a diseño y nos vamos concretamente a lo que sería la parte de widgets y vemos, por ejemplo, un botón, ¿cómo agrego yo de forma visual a mi aplicación, que de momento solamente tiene el texto de Hello World, un botón? Pues arrastrándolo. Arrastras un botón y lo puedes colocar dentro de lo que sería la zona de tu app, de tu aplicación, donde quieras. Y una vez que sueltas el botón, fíjate cómo estando el botón seleccionado, primero, aparece en el panel de Component Tree para que tú puedas seleccionar rápidamente ese botón o puedas seleccionar el texto Hola Mundo que nos ha creado Android Studio por defecto. Es decir, si vas a hacer alguna operación con el texto Hola Mundo, lo puedes seleccionar desde Component Tree, y si vas a hacer alguna operación, puedes seleccionar el botón y lo puedes hacer también en el propio documento. Lo único que ocurre es que cuando hay muchos elementos es más fácil utilizar Component Tree. Y un aspecto muy importante es que en el panel de propiedades aparecen las propiedades del elemento seleccionado. Eso quiere decir que si yo ahora mismo tengo seleccionado el botón y se me antoja cambiar, por ejemplo, el color de fondo del botón, echando un vistazo a las propiedades, nos vamos a encontrar con una propiedad que es la propiedad background, la cual me va a permitir, pues pulsando en el botón, cambiar el color de nuestro botón. Si le quiero poner, por ejemplo, un color rojo, pues elijo el rojo y ya tenemos aquí un botón. Si una vez que hemos hecho todas estas operaciones nos vamos a la ficha text dentro de Content Main XML, nos daremos cuenta, si nos hemos fijado antes en el código, de que tenemos algo más de código, porque aquí aparece el código relativo a un botón. Si yo quisiera modificar las características de mi botón, lo puedo hacer desde este archivo text o lo puedo hacer desde la pestaña Design. De hecho, si yo selecciono y pulso la tecla suprimir del teclado o la tecla del, me da igual, estarás eliminando desde Design este botón. Y si me voy a texto y se me ocurre pues seleccionar todo el texto XML correspondiente al botón y lo elimino pulsando la tecla suprimir, al volver a diseño, pues ese botón no está. Puede ser que al hacer todas estas operaciones de cambiar entre Design, Text, etcétera, en algunos ordenadores los cambios tarden en verse porque el renderizado es lento, es decir, me cargo un botón desde text y al volver al design tengo ahí el botón, pero bueno, si le dejáis trabajar desaparecerá al cabo de un rato y a veces le podemos forzar a que actualice los cambios que hemos hecho desde el botón actualizar que tenemos dentro de la ficha design arriba a la derecha. En cuanto a la lógica del programa, pues si te vas a mainActivity.java, pues aquí tienes todo el código Java que hace referencia al funcionamiento de nuestra aplicación, cómo funciona nuestra aplicación, ¿no? Y veremos que también se pueden hacer al respecto algunas cosas, no muchas, de forma visual y también se puede trabajar, por supuesto, desde código. Echando un vistazo al código, pues aquellos que tenéis conocimientos en Java, que espero que seáis todos o vengáis de mi curso de programación en Java, pues aquí hay cosas que tienes que saber perfectamente qué es lo que significan. Por ejemplo, lo primero que vemos es que, bueno, esto está ubicado en el paquete que le hemos indicado nosotros con el dominio, si recordáis, y luego pues que importa toda una serie de paquetes, ¿no? Para poder trabajar con las clases, los métodos que vienen dentro de esos paquetes. Por ejemplo, echando un vistazo, pues por ejemplo, vemos que está importando un paquete que es el paquete Android View y que dentro de este paquete pues está utilizando una clase View, una clase menú y una clase menú ítem, que nos daremos cuenta ahora después que aquí en Android pues no se denominan, en este caso, exactamente clases, ¿no? ¿Dónde podemos recurrir, digamos, a una API donde yo pueda ver pues todas estos paquetes, estas interfaces, estos métodos, etcétera? Igual que en Java tenemos la API de Java, ¿no? En la página web de Oracle, donde podemos navegar por todas las clases, métodos, etcétera, pues aquí tenemos algo bastante parecido. Entonces, bueno, pues si abrimos un navegador y nos vamos a una dirección en concreto que os voy a indicar yo, que es la siguiente, ¿no? Si en la barra de direcciones pones developerandroid.com, pues te lleva a la página de desarrolladores de Android, ¿no? Y aquí en la página de desarrolladores, pues tienes que hacer clic en Develop, que tenemos en la parte superior. Y una vez que hemos hecho en Develop, pues haces clic en Reference. Y una vez que haces clic en Reference, pues aquí vamos a una especie de API, ¿no? Donde podemos ver, para aquellos que tengáis conocimientos de programación en Java, pues qué tenemos disponibles para trabajar, ¿no? Si recordáis el vídeo anterior, nosotros a la hora de crear una aplicación Android tenemos que indicarle la API en la que vamos a trabajar. Y había diferentes API, la 1, la 2, la 3, así hasta la 20 y pico, ¿no?
vemos que al entrar aquí, pues por defecto me está indicando los paquetes que existen en esta API, pero en la API 23, ¿no? Es decir, aquí tenemos la API 23 y estos son los paquetes que tenemos en esa API. Por supuesto hay una barra de desplazamiento que casi no se ve, donde puedes bajar y ver todos los paquetes. Puedes modificar esa API. Si tú estás creando una aplicación Android, que es, por ejemplo, la API 14, pues te vas a API 14 y te modifica los paquetes. Fíjate cómo esta API, pues de momento no tiene disponible el paquete Android Annotation, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar en 23, como aparece por defecto. Echando un vistazo a nuestra aplicación, decía, pues resulta que hay un paquete que es el paquete Android View. Vamos a ver si esto es verdad. Volvemos a la API y aquí, pues, como va por orden alfabético, echando un vistazo hacia abajo, pues nos daremos cuenta de que existe un paquete, que es el paquete Android View. Aquí está. Y dentro de este paquete, una vez que pulsamos en él, al igual que ocurría en la API de Java, si recordáis, pues aquí abajo se nos abren, en este caso, las anotaciones, ya veremos qué son, no os preocupéis, y las interfaces, no clases, se denominan interfaces. Entonces, fijaos que aquí está utilizando pues una interfaz que es View, otra que es menú y otra que es menú ítem. Pues aquí tienen que estar todas esas, ¿no? Menú, menú ítem y View, pues que estará por ahí abajo, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues si hacemos clic en menú, pues en la parte de la derecha, pues nos aparecen todas las constantes y todos los métodos que pertenecen a esta clase menú y que podemos utilizar al igual que hacemos en Java. Y bueno, pues esta es la información que tiene el archivo main activity Java. Bueno, sigamos viendo algunas partes importantes. Ya hemos visto main activity, para qué sirve y dónde está, y hemos visto content main XML, dónde está y para qué sirve. Veamos esta carpeta, carpeta drawable. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que contiene esta carpeta? Bueno, pues esta carpeta contiene todas las imágenes y elementos gráficos utilizados por la aplicación. Entonces es importante que sepas que se encuentran ahí. Más elementos. Bueno, evidentemente ahora se encuentra vacía pues porque no tenemos ninguna imagen ni elemento gráfico en nuestra aplicación, pero cuando los incluyamos en el futuro pues aparecerán dentro de este directorio, de esa carpeta. Carpeta MyMap o MiMap o MipMap, como la queramos llamar. Bueno, esta carpeta es importante porque esta carpeta contiene en su interior los iconos de lanzamiento de aplicación. Los iconos de la aplicación. Es decir, cuando tú instales esta aplicación en un smartphone, en una tableta, etcétera, pues tiene que haber un icono el cual el usuario pulse. Bueno, pues el dibujo del icono está dentro de esta carpeta. Por supuesto, puedes elegir el icono que quieras, veremos en un futuro cómo hacerlo, pero de momento, pues te darás cuenta de que hay uno que se llama IC Launcher, pues que si pulsas en él, esta va a ser de momento la forma que tiene el icono de nuestra app cuando la llevemos a un dispositivo, ¿no? Al hacer doble clic se abre en el área de trabajo, si quieres cerrarla, pues la cierras. Puedes modificar estos iconos, guardar cambios, etcétera. ¿Por qué aparecen varios? Bueno, pues porque hace referencia a diferentes resoluciones y densidades de pantalla. Ya sabéis que los smartphones y las tabletas tienen diferentes resoluciones, dependiendo de a qué dispositivo vaya dirigida la aplicación, pues utilizaremos un icono o se utilizará otro. Luego nos encontramos con una carpeta menú que contiene pues todos los menús que pueda tener nuestra aplicación y una carpeta values que contiene pues otros ficheros XML de recursos que utiliza nuestra aplicación. Luego hay muchas carpetas que ahora mismo en nuestra aplicación no aparecen, pero que cuando vas creando una aplicación medianamente compleja, pues sí que te van apareciendo. Por ejemplo, si vas a crear una aplicación que tiene animaciones, pues se crea una carpeta que es anim o animator, ¿no? También si vas a incluir colores, pues se crea una carpeta que es color, donde se almacenan pues ficheros XML, donde se definen las listas de colores, ¿no?, que tiene tu aplicación. Y eso lo iremos viendo con el tiempo. Otra carpeta importante que ya me dejaba en el camino es la carpeta manifest, que como puedes ver en su interior tiene un archivo XML que se llama Android Manifest, el cual acabo de abrir. Y bueno, pues esta carpeta lo que contiene es la definición en un archivo XML, que es el que acabo de abrir en pantalla, de aspectos importantes de la aplicación, pues como por ejemplo pues la identificación, el icono que va a lanzar la aplicación cuando se abra, los componentes que va a tener la aplicación como número de pantallas, servicios que va a arrancar, etcétera. A medida que se va construyendo la aplicación, este archivo XML va aumentando y se va haciendo más complejo, ¿no? Y bueno, pues esta es la información que tiene este archivo.
Y para finalizar con estas partes nos encontramos aquí con los scripts del Gradle que contienen pues información acerca de cómo se debe de compilar nuestra aplicación. Ya sabéis los que venís de Java que es compilar, ¿no? Entonces, por ejemplo, versión del SDK que estamos utilizando de Android, las librerías externas que podamos estar utilizando. En fin, en un proyecto puede haber varios archivos Gradle, ¿no? Que tienen diferentes parámetros acerca de la compilación. De momento esto, pues a nosotros, de momento, no nos interesa mucho. Al finalizar el curso seguramente entremos a modificar cosas. Y bien, una vez que hemos visto ya, pues un poquito, ¿no? La estructura por encima de lo que es un proyecto de Android, voy a dejar solamente visibles Main Activity y Content Main. Vamos a ver cómo ejecutar nuestra aplicación en un dispositivo virtual. Es decir, tenemos aquí una aplicación que nos ha creado Android, que solamente Android Studio, que solamente pone Hello World, pero imaginemos que queremos hacer una prueba de cómo se vería esta aplicación en un dispositivo, cómo funcionaría. ¿Cómo nos creamos nuestro primer AVD para ver en funcionamiento la aplicación? Bueno, pues para ello lo que tienes que hacer es ir a un pequeño icono que tienes en la barra de tareas, que es el AVD Manager. Si dejas el ratón quieto, verás cómo sale un cuadro amarillo que te dice el nombre, ¿no? Entonces pulsas en él y se nos abre una ventana donde nos daremos cuenta de que ya Android Studio nos ha creado incluso un dispositivo virtual para poder ver nuestra aplicación. Y ese dispositivo virtual pues tiene una serie de características, ¿no? Tiene un nombre, simula ser un Nexus 5, tener en cuenta que Android Studio pues es de Google y ya sabéis que Google, si no lo sabéis pues os lo digo yo, también saca al mercado teléfonos Android que vienen bajo la marca Nexus, ¿no? Entonces pues evidentemente te crea un teléfono suyo, ¿no? Pero bueno, tú puedes crear el que quieras. Tiene una resolución en concreto, 1920 x 1080, utiliza la API 23, es muy importante indicarle a tu dispositivo virtual qué API utiliza, el tipo de procesador, el tamaño en disco, 1 GB, fíjate que ocupa bastante, y luego aquí las acciones, si quieres ejecutar ya desde esta ventana tu dispositivo virtual dándole al play, o si quieres modificar alguna característica de este dispositivo virtual. Entonces incluso ya podrías utilizar este que nos ofrece Android Studio. Pero como se trata de aprender a crear el nuestro propio, pues fíjate que en esta ventana del Device Manager, pues tenemos el botón para crear un nuevo dispositivo virtual. Pues pulsamos en él y nos aparece esta ventana donde podemos ir enumerando las características que va a tener nuestro dispositivo. Para empezar, tenemos que indicarle si nuestro dispositivo es una televisión, un wearable, ¿no? Un reloj, un teléfono o una tableta. Bueno, pues vamos con los teléfonos, con los smartphones. Vamos a crear, por ejemplo, un teléfono tipo Nexus 6. Bueno, pues le damos a siguiente. Y aquí, bueno, pues tenemos que empezar a establecer las características que va a tener nuestro dispositivo. Como es un dispositivo moderno, fíjate que me está diciendo que va a utilizar la versión Marshmallow, API 23, etcétera, etcétera. Si pulsamos en siguiente, aquí ya podemos empezar a modificar cosas. Desde luego, su nombre, podéis ponerle el que queráis, yo voy a dejar el que viene por defecto. La resolución y tamaño de pantalla, si pulsáis el botón de Change, pues podemos cambiarlo. Y por supuesto también podemos cambiar la versión de Android que estamos utilizando. Si pulsáis en Change, nos vuelve a la pantalla anterior y vamos a cambiar, por ejemplo, la API. Imagínate que yo quiero un dispositivo de estos que por defecto viene con Marshmallow, pero yo lo quiero con Ice Cream Sandwich, ¿no? Bueno, pues activas este check que dice enseñar las imágenes de sistema descargadas y aquí, bueno, pues eliges qué versión quieres utilizar y lo único que hay que hacer es descargarla, ¿no? Entonces yo para un procesador por 86, por ejemplo, pues voy a descargarme el Ice Cream Sandwich y aquí el Android Studio pues empieza a descargar esa versión para poderla utilizar con el dispositivo virtual. Voy a pausar el vídeo, aunque no me va a tardar mucho para no teneros aquí viendo cómo descarga e instala. Bueno, pues ya ha terminado la descarga. Después de descarga descomprime porque se baja un paquete comprimido. Le damos a finalizar y ahora pues comienza ya el proceso y ya tengo aquí el Ice Cream Sandwich, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos hecho todo esto, pulsamos en el botón de OK. Fíjate cómo ya pues me ha cambiado la versión Ice Cream Sandwich. Pulsamos en finalizar. Este mensaje en rojo es una recomendación, pero bueno, la podemos obviar de momento. Pulsamos en finalizar y fíjate como ya hemos creado otro dispositivo virtual. Por un lado teníamos el Nexus 5 y por otro lado tenemos el Nexus 6. No tiene mucho sentido que un teléfono que se supone que es más avanzado pues tenga una API menor, pero bueno, en este sentido tú puedes hacer lo que se te antoje. El tamaño en disco de la que creó él es 1 GB, la que he creado yo son 103 megas. Bueno, pues
Una vez que hemos hecho esto, cerramos la ventana de Android Virtual Device Manager, donde puedes crear todos los dispositivos que quieras. Yo por lo menos no he encontrado límite, he llegado a crear 10 o 11, cerramos la ventana. Y ahora, una vez que hemos creado nuestro dispositivo virtual, para probar nuestra aplicación, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón del Play, que nos aparece en la barra de herramientas. Si pulsas ese botón del Play, nos va a salir una ventana. Ahora, cuando termine de cargar, pues todo lo que deba cargar, y en esta ventana fíjate que me deja elegir pues cuál de mi dispositivo virtual quiero utilizar, si quiero utilizar el Nexus 5 que he creado yo o si quiero utilizar el Nexus 6 que ya venía creado por defecto. Entonces, bueno, pues no sé si el 5, ya no recuerdo si el 5 es el que he creado yo, el que he creado, no, el mío es el 6, perdón. Bueno, pues vamos a utilizar el mío, entonces elegimos en el desplegable el 6 y una vez que hemos hecho esto, pues nada, le damos a OK. Y aquí pues va a dar comienzo a un proceso que puede tardar bastante, ¿no? Entonces fíjate que tu ordenador puede ser que en esta ventana que nos aparece aquí en Android Studio en la parte inferior, no me deja ni siquiera trabajar ahora que está cargando el dispositivo virtual. En la ventana que aparece en la parte inferior puede salirte algún mensaje de error. Entonces, bueno, yo voy a pausar ahora mismo el vídeo porque ya tengo cargado el emulador, pero hasta que sale la aplicación en el emulador pues tarda un poco, ¿no? Tiene que indexar todos los ficheros, tiene que empezar a probarlo. Y fíjate que esto es como si ejecutara un sistema operativo real. De hecho, lo que está haciendo es cargar un sistema operativo completo en un entorno de emulación con todo lo que eso implica, con un kernel Linux. Y bueno, pues eso consume recursos y lleva tiempo. Entonces, es como si arrancáramos un teléfono. Fíjate como el logo de Android, pues aquí aparece parpadeando. Ahora me dice que está preparando la SD del teléfono, la batería, etcétera. Me dice que el launcher ha fallado. Bueno, pues esto lo aceptamos y yo ya tengo mi aplicación ejecutándose en mi dispositivo virtual, ¿no? Este dispositivo virtual, como tiene los botones que tiene cualquier otro teléfono, pues si pulsas, por ejemplo, el botón de Home, pues vuelves a el Home de lo que sería tu dispositivo virtual. Y bueno, me está fallando el launcher del dispositivo virtual, probablemente pues porque la configuración que he escogido para él no es correcta, pero sí que hemos llegado a ver pues cómo corre nuestra aplicación. Si pulsas el botón de aplicaciones abiertas, pues fíjate cómo aparece aquí, aunque solamente sea por un instante, mi aplicación de Hola Mundo, y la puedo volver a abrir, ¿no? Bueno, pues así es como se vería en un dispositivo. Un dispositivo con las características que yo le di a mi dispositivo virtual. Como me estaba dando algún que otro fallo, como habéis podido observar, pues he cerrado el emulador, lo he vuelto a abrir y ya me aparece aquí un teléfono. Entonces, bueno, pues desbloqueamos el teléfono y vemos que sigue dando problemas de launcher. Pero bueno, podéis probar a cerrarlo, volverlo a abrir. Podéis probar, si no funciona adecuadamente, pues a borrar, eliminar ese dispositivo virtual que habéis creado en el Device Manager, en el AVD Manager, y volver a crear otro. En fin, podéis hacer todo ese tipo de probaturas con otra API de Android, con otro modelo de teléfono, otras características. Y luego también deciros que es cierto que la primera vez tarda muchísimo en cargar, probablemente tengáis que esperar varios minutos, y cuando digo varios minutos pueden ser perfectamente 6-7 minutos e incluso más, pero una vez que carga, tú puedes tener esto ya, digamos, minimizado o cargado en memoria, es decir, si lo cierras y vuelves a ejecutar, te lo abre ya con muchísima mayor rapidez. Veremos en el próximo vídeo pues qué consejos, qué podemos hacer en nuestro ordenador para que esto cargue de forma más rápida. Y vamos a ver también en el próximo vídeo, si me da tiempo, que espero que sí, cómo hacer la prueba no en un dispositivo virtual, sino en un dispositivo físico, ¿no? En nuestro propio teléfono, cómo podemos ver el Hello World en nuestro propio teléfono, en nuestra propia tablet, etc. Así que bueno, pues os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.